¿Puede un hombre común, nacido en medio de tierras paganas, llegar a convertirse en el fundamento de una fe que atravesará siglos, imperios y continentes? La historia de Abraham nos conduce a un dilema ancestral. ¿Es el destino de la humanidad forjado por reyes y ejércitos, o por la obediencia silenciosa de un solo corazón dispuesto a escuchar la voz de lo invisible? En las arenas ardientes de Mesopotamia, cuando los grandes reinos de Same y Akkad competían por la gloria, emergió la figura de un hombre que aún no llevaba el nombre con el que la historia lo recordaría. Abraham, hijo de Taré, habitaba en Ur de los Caldeos, una ciudad donde los templos se alzaban como montañas de barro cocido y el incienso ardía en honor a dioses que reinaban sobre el sol, la luna y las estrellas. Era una civilización avanzada, orgullosa de su escritura cuneiforme, de sus canales y su comercio, pero también marcada por la incertidumbre, la idolatría y la violencia de la política. Allí, entre los mercados bulliciosos y los altares encendidos, Abraham aprendió a caminar bajo un cielo que parecía gobernado por fuerzas implacables. No era un príncipe de palacio ni un líder militar. Sin embargo, había en él algo que lo diferenciaba de sus contemporáneos, una sensibilidad profunda, una intuición silenciosa que lo llevaba a sospechar que más allá de las estatuas de piedra y los rituales, existía un Dios único, invisible, eterno. Era un hombre inquieto en un mundo satisfecho de sus propios dioses. Su vida, sin embargo, no comenzó como la de un profeta. Fue esposo, hermano, hijo, comerciante, caminante de caravanas. Sus días transcurrían como los de cualquier hombre de su tiempo, hasta que un día, en medio de lo cotidiano, la voz de lo eterno irrumpió con un mandato que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Era un llamado imposible de ignorar, un reto cargado de incertidumbre. ¿Cómo abandonar la seguridad de lo conocido para lanzarse a lo indescifrable? ¿Qué hombre dejaría todo lo que ama, solo porque una voz, sin rostro ni altar, le promete un destino? Abraham lo hizo. Con Sarai, su esposa, y Lot, su sobrino, emprendió un viaje hacia lo desconocido. Dejaron atrás la tierra fértil de los ríos Eufrates y Tigris, para internarse en un horizonte de arenas, montañas y valles desconocidos. Era el inicio de un éxodo personal que, sin que lo supiera, abriría camino a un pueblo entero. En su partida resonaba una promesa: Dios le haría una nación grande, bendeciría su nombre y a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. El viaje fue arduo. Abraham no se encontró con un Edén de abundancia inmediata, sino con territorios disputados, sequías que amenazaban la vida de sus rebaños y reyes celosos que dominaban con mano de hierro. En Canaán levantó sus primeros altares, pequeños montículos de piedras sobre los que invocaba al Dios que no tenía imagen ni ídolo. Su fe era extraña en medio de una tierra donde cada árbol y cada río eran adorados como divinidades. Pero él perseveraba, construyendo con piedras y con esperanza un vínculo invisible con aquel que lo había llamado. El hambre lo llevó a Egipto, tierra de faraones y de esplendor. Allí, el miedo también se apoderó de él. Temeroso de perder la vida por causa de la belleza de Sarai, pidió que la presentaran como su hermana. Fue un momento de debilidad, una sombra en la historia de un hombre que aprendería a luchar no solo contra enemigos externos, sino contra las contradicciones de su propio corazón. Dios, sin embargo, intervino, preservando a Sarai y reafirmando que aquel hombre débil seguía siendo el portador de una promesa eterna. De regreso a Canaán, Abraham se encontró con el inevitable conflicto de la tierra. Lot, su sobrino, prosperaba tanto que los pastores de ambos comenzaron a disputar por los pastizales. Con sabiduría y generosidad, Abraham le permitió escoger primero el territorio. Lot eligió el valle fértil del Jordán, cercanía a Sodoma y Gomorra, ciudades rebosantes de riqueza pero devoradas por la corrupción moral. Abraham, en cambio, quedó en las tierras más áridas, confiando en que la promesa de Dios no dependía de la geografía, sino de la fidelidad divina. No tardó en verse envuelto en una guerra. Reyes de Mesopotamia marcharon contra Sodoma y Gomorra, y Lot fue tomado prisionero. Abraham, sin ser un guerrero profesional, reunió a sus hombres y marchó en una expedición arriesgada. Con valentía y estrategia, derrotó a los invasores y liberó a su sobrino. Fue entonces cuando apareció una figura enigmática, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo con pan y vino. Ese encuentro misterioso confirmó que la fe de Abraham no era un camino solitario. Existían otros que honraban al mismo Dios invisible, aunque el mundo aún no lo comprendiera. Con los años,
El peso de la espera comenzó a hacerse insoportable. La promesa de una descendencia innumerable parecía contradecirse con la realidad de Sarai, estéril y envejecida. Las noches bajo las estrellas eran testigos de sus dudas. Y fue precisamente en una de esas noches, cuando Dios lo sacó de su tienda, lo invitó a mirar el cielo y le dijo: así será tu descendencia. Ante lo imposible, Abraham creyó, y esa fe fue contada como justicia. No era un héroe sin miedo, era un hombre frágil que eligió creer en lo improbable. Pero la duda también encontró cauce en decisiones humanas. Sarai, agotada por los años, entregó a su sierva Agar a Abraham, para que de ella tuviera un hijo. Así nació Ismael, fruto de la impaciencia y el dolor de una mujer que se sentía olvidada. Abraham lo amó como a su primogénito, pero el cielo no había hablado aún su última palabra. Ismael sería grande, sí, pero la promesa no descansaba sobre él. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, como un sello de que la historia apenas comenzaba. A los 99 años, Abraham recibió un pacto sellado en su propia carne, la circuncisión como señal perpetua entre Dios y su descendencia. Y fue entonces cuando resonó la promesa definitiva: Sara, contra toda lógica biológica, daría a luz un hijo. Abraham rió en silencio ante la imposibilidad, y Sara, al escuchar, también rió en incredulidad. Pero aquel niño llevaría por nombre Isaac, risa, como un recordatorio de que la promesa divina florece precisamente donde el hombre ya no espera nada. El tiempo siguió su curso, y con él, la tensión entre lo humano y lo divino se hizo más evidente. Abraham había recibido la promesa de un hijo propio con Sara, pero aún debía enfrentarse a la incertidumbre de lo imposible. Mientras tanto, 3 viajeros misteriosos llegaron un día a su campamento, cerca de los robles de Mamre. Abraham, hospitalario y reverente, los recibió con pan, carne y leche, sin sospechar al principio que eran mensajeros celestiales. Allí, bajo la sombra de una encina, confirmaron la palabra que parecía impensable: en un año, Sara tendría un hijo. Sara, escondida tras la tienda, rió con incredulidad, pues su vientre marchito parecía incapaz de dar vida. Pero la voz de uno de los mensajeros la interpeló: ¿hay algo imposible para Dios? Esa pregunta quedaría grabada como un eco eterno, no solo para ella, sino para toda la descendencia de Abraham. Poco después, Abraham conoció el peso de la intercesión. Los mensajeros le revelaron el destino de Sodoma y Gomorra, ciudades sumidas en la corrupción y la violencia. El patriarca, consciente de que su sobrino Lot vivía allí, se atrevió a interceder con audacia frente al Creador mismo. ¿Destruirías a los justos junto con los malvados? Con palabras humildes, pero llenas de valentía, Abraham negoció con Dios, suplicando que, si existían al menos 10 justos, las ciudades fueran perdonadas. No se hallaron tales hombres, y el fuego descendió del cielo consumiendo las llanuras, pero Lot fue salvado. En ese acto de mediación, Abraham mostró no solo fe, sino un corazón capaz de clamar por la misericordia aún sobre quienes se habían extraviado. Y llegó, finalmente, el día en que la risa se hizo carne. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El campamento se llenó de júbilo, la incredulidad dio paso a lágrimas de alegría. Pero junto con el nacimiento vino el conflicto inevitable. Ismael, ya adolescente, comenzó a burlarse del pequeño Isaac. Sara, celosa y protectora, exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. El corazón del patriarca se quebró, pues amaba a Ismael, pero obedeció la voz de Dios, que prometió también hacer de Ismael una gran nación. Con dolor, los despidió hacia el desierto, donde Dios mismo cuidó de ellos. Así, el corazón de Abraham aprendía que la fe también implica dejar ir lo que amamos, confiando en que la promesa divina se cumple en formas que trascienden la lógica humana. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. Isaac creció como el tesoro más preciado de sus padres, la risa hecha vida, la confirmación de que Dios cumple lo que promete. Y fue entonces cuando la voz que un día lo había llamado a salir de Ur volvió a hablarle, esta vez con un mandato que parecía cruel. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré. El silencio debió ser insoportable. ¿Cómo podía el Dios de la promesa pedirle el sacrificio del hijo en el que descansaba toda esperanza? Pero Abraham, que había aprendido a obedecer aún en la incertidumbre, emprendió el viaje con Isaac, llevando en el corazón un misterio que desafiaba toda razón. 3 días caminaron hasta el monte Moría. Isaac, sin sospechar, cargaba la leña sobre sus hombros,
mientras su padre llevaba el cuchillo y el fuego. «Padre mío», preguntó el muchacho, «aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La voz de Abraham tembló, pero pronunció palabras que se volverían proféticas: «Dios proveerá». En la cima del monte levantó un altar, ató a su hijo y levantó el cuchillo. En ese instante, la eternidad se contuvo. Pero antes de que el golpe descendiera, una voz clamó desde el cielo: «Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho». En su lugar, un carnero enredado en un zarzal fue ofrecido como sacrificio. Aquel día, Abraham comprendió que Dios no busca la sangre de los hombres, sino la obediencia y la confianza absoluta. El monte Moría se convirtió en símbolo de fe y de provisión, un eco que siglos después resonaría en otra colina, donde la entrega sería definitiva. Con el paso de los años, Abraham consolidó su lugar como jefe respetado en Canaán. Su fama se extendía, no como un conquistador, sino como un hombre bendecido por un poder superior. Cuando murió Sara, Abraham, en un gesto que revelaba su visión del futuro, compró una cueva en Macpela para sepultarla. No pidió prestada la tierra, no aceptó regalos, la adquirió legalmente como primera herencia tangible de la tierra prometida. Allí reposaría no solo Sara, sino el mismo Abraham y, más adelante, sus descendientes, como señal de que la promesa tenía raíces en la eternidad. Isaac creció, y el patriarca, preocupado por su linaje, envió a su siervo más fiel a buscar esposa para él en su parentela, lejos de los cananeos. Fue así como Rebeca entró en la historia, convirtiéndose en la continuidad de la promesa. Abraham, anciano y cargado de días, pudo ver asegurada la descendencia que Dios le había prometido. Finalmente, llegó el ocaso de su vida. El hombre que había dejado Ur, que había recorrido desiertos y enfrentado reyes, que había visto milagros y pruebas imposibles, se preparaba para descansar. Murió lleno de años, rodeado por la certeza de que su historia no terminaba con él. Fue sepultado junto a Sara, en la cueva de Macpela, con Isaac e Ismael juntos rindiéndole honores, recordando que, aunque separados por caminos distintos, ambos llevaban en su sangre la huella de un mismo padre. Pero su legado no quedó sepultado con él. Abraham dejó algo que ningún ejército puede conquistar ni ninguna piedra puede erosionar: la fe. Su vida se convirtió en paradigma de confianza en lo invisible, de obediencia más allá del entendimiento humano. Las generaciones posteriores lo llamarían padre, no solo por la sangre, sino por el espíritu. Judíos, cristianos y musulmanes lo reconocerían como raíz de su identidad, como ejemplo de un hombre que escuchó la voz de Dios y caminó hacia lo desconocido sin volver la vista atrás. En el tejido de la historia universal, Abraham representa más que un personaje antiguo. Es el recordatorio de que la grandeza no siempre nace en palacios, que el verdadero poder no está en espadas ni en coronas, sino en la capacidad de confiar. Su vida es una metáfora viviente, la risa que brota de lo imposible, el altar levantado en medio del desierto, el cuchillo detenido en el último instante, la promesa que atraviesa generaciones. Y así, desde las arenas de Mesopotamia hasta las páginas sagradas que millones leen hoy, su nombre sigue brillando como una estrella en el firmamento. Abraham, el padre de la fe, no fue un hombre perfecto, sino un hombre dispuesto. Su legado no se mide en riquezas materiales, sino en una herencia espiritual que aún resuena, la certeza de que, aunque el camino sea incierto, la voz que llama es digna de confianza. El viaje de Abraham terminó en la tierra prometida, pero su historia continúa en cada corazón que decide creer en lo que aún no ve, y caminar hacia un destino que solo Dios puede revelar. Porque su vida, más que un relato antiguo, es un faro que ilumina la eterna pregunta: ¿estamos dispuestos, como Él, a dejarlo todo por una promesa que trasciende los siglos?